Sección 1. Potencial de generación de energía fotovoltaica en México. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX, indica que el crecimiento de este tipo de energía es en grandes cantidades en México durante los últimos años. Tan solo en 6 meses creció un 32% de este tipo de energía en nuestra nación, ya que en diciembre de 2018 contaba con una capacidad de 3.075 megawatts, y en el mes de junio de 2019 se obtuvo un registro de una capacidad de 4.057 megawatts. Esta cantidad de energía fotovoltaica producida en México crece anualmente un 3%, que es equivalente a la cantidad que se produce cada año en el país. ¿Y qué porcentaje representa la energía fotovoltaica dentro de la energía generada en México? Pues actualmente se sabe que en la nación el porcentaje de las energías renovables es de aproximadamente 31%. Y se tiene un registro de que la energía fotovoltaica es del 4.3% de la energía eléctrica generada total. Potencial de generación de energía fotovoltaica en México. En México ha estado creciendo mucho en este sector, ya que en este mismo año anunció la construcción de 3 nuevas plantas de energía fotovoltaica. Por lo que si en tan solo en 6 meses creció un 32%, se puede ver el gran potencial que tiene en nuestro país si se tienen metas claras y fijas que sean alcanzables para los próximos años. Pronóstico de generación de energía fotovoltaica en México para los próximos 15 años. En México se tiene como meta generar un 37.7% de energía limpia para el año 2030. Por lo que dentro de este porcentaje se encuentra también el de energía fotovoltaica. Sabemos que este tipo de energía crece, como ya dije anteriormente, un 3% anual, por lo que para dentro de 15 años la energía fotovoltaica usada en el país se estima que crecerá un 45%. Haciendo estos tipos de cálculos nos sale esto a lo que hoy se tiene de capacidad y que se puede producir. Para la sección 2 hablaremos de la operación, el desempeño y la selección de un sistema fotovoltaico para residencias en México. Comenzaremos por explicar qué es una celda fotovoltaica. Una celda fotovoltaica es un instrumento que nos permite captar la radiación solar y convertirla en energía eléctrica. Estas herramientas están formadas de silicio puro, los cuales tienen como función absorber los fotones de la radiación solar para después liberar electrones que funcionarán para la corriente eléctrica. Posteriormente al trabajo realizado por el silicio, estos electrones se insertan en módulos fotovoltaicos, que se encargan de la producción de energía solar fotovoltaica, transformando la energía solar en energía eléctrica en forma de corriente continua. Estos módulos fotovoltaicos tienen una vida útil de 25 años y están formados por una variedad de celdas que están relacionadas entre sí. Por último, los arreglos fotovoltaicos, que son un conjunto de módulos conectados mecánicamente, alambrados y diseñados para formar una unidad e instalarse en campo. Estos también pueden estar conectados eléctricamente en serie o paralelo. Los arreglos fotovoltaicos de los módulos pueden ser dos y suelen conectarse de la siguiente manera: landscape, en donde la parte longitudinal del panel se coloca horizontalmente; portrait, cuando la parte longitudinal del panel se coloca verticalmente. La intensidad de cortocircuito de un panel es aquella intensidad máxima que se puede obtener del mismo. Para medirla se necesita un polímetro, que también se le puede llamar multímetro, y para hacer uso de este aparato es necesario localizar la ruleta del mismo y posicionarla en la marca de amperes en corriente continua, la cual es de 10 amperes más o menos. Posteriormente se sitúa el cable rojo, que es positivo, en el aparato en la entrada de los 10 amperes y el negativo en la tierra. En caso de no tener ninguna lectura, es muy probable que la intensidad sea menor a 10 amperes, por lo que se tendría que mover la ruleta para que se pueda medir en una escala más pequeña. Después el cable rojo, recordemos que es positivo, se toca el positivo con el positivo del panel y el negativo, que es el negro, con el negativo del panel, y se puede hacer la lectura del valor que arroja el aparato. Después el voltaje de circuito abierto se mide. Para obtener esta medición se requiere poner el aparato en función de voltímetro, girando la ruleta para medir voltios en corriente continua,
siempre teniendo en cuenta que hay que tener la escala más alta posible. Después se toca el positivo con el positivo del panel y el negativo con el negativo del panel. Lo mismo que hicimos la vez pasada, pero para obtener el valor que arroja el polímetro. Para la zona de bosques del lago, como podemos ver en el recibo de CFE, los pagos bimestrales son de aproximadamente 115 pesos. Por lo tanto, el consumo anual de la energía es de 537 pesos, algo así como 648 kilowatts, o lo que vendría siendo 54 kilowatts mensuales, lo equivalente a 44 pesos. Si queremos sacar el 40% de ese consumo total de energía mediante un sistema solar, necesitamos un sistema que genere 21.6 kilowatts al mes. Gracias a la calculadora de PV Watts logramos estimar las características mínimas del sistema de energía fotovoltaica, para de este modo poder producir el 40% del consumo anual de la presente vivienda situada en Bosques del Lago. Aquí podemos ver los cálculos realizados por la plataforma en base a los requerimientos mínimos del sistema fotovoltaico y la zona en la que está la vivienda para lograr un ahorro de este 40% anualmente. Aquí se desglosa cuántos kilowatts al día serán captados en cada mes. Por lo tanto, al final habremos ahorrado un valor de 436 pesos. Sobre el sistema selecto, conociendo que mi casa ocupa un total de 7.172 kWh al año, el 40% sería 2.869 kWh. Por lo tanto, se ha seleccionado un conjunto de 12 paneles de Canadian Solar Vehicle 7 para producir 7.85 kWh por día. Cada panel tiene un costo de $426 con todo de importación, juntando un costo total de $5.112. Ahora, también se debe considerar el costo del inversor, el cual tiene un costo de $2,000. La instalación de todo el sistema actualmente en México tiene un costo de 10,000 a 12,000 pesos, aproximadamente $500. Así el costo total del sistema sería de $7,612. Con esto el sistema se espera que al año genere 2.865.25 kWh, que es casi el 40% de lo que pedimos. Así se espera que la inversión realizada sea recuperada a lo largo de 17 años y 8 meses. También se hizo un análisis del consumo histórico de energía eléctrica que se usa en Cuautitlán Izcalli. De acuerdo a un recibo de CFE, se sacó el consumo anual de kilowatts. Esto es de 6.367 kilowatts. Entonces, bimestralmente en promedio serían 578 kilowatts y mensualmente 289 kilowatts, por lo que en promedio pago 1.707 pesos cada mes. Con estos datos se calculó el 40% del consumo total de energía. Anualmente, ese 40% equivaldría a 2.546.8 kilowatts y cada bimestre serían 231.2 kilowatts y cada mes serían de 115 kilowatts, lo que equivaldría a 682 pesos. El sistema fotovoltaico propuesto es un paquete de dos paneles solares fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas de 5 busbar para la interconexión a la red eléctrica, de 200 watts cada uno. La marca es Cera y tienen un costo de 19,000 pesos. Estos paneles pueden generar 140 kilowatts al bimestre y tienen 25 años de vida útil. El paquete de dos paneles hace que el trabajo de ahorrar el 40% de energía sea más fácil, ya que muchas veces no tenemos un día soleado en la zona de Bosques del Lago. Es por eso que elegí un paquete que estuviera un poco sobrado a las necesidades de la vivienda. Por lo que se hizo un presupuesto de celdas solares en iSolar Market, que de acuerdo a cada mes se necesitarían producir 115 kilowatts de potencia. Entonces, para producir esta cantidad de potencia se necesitaría la instalación de alrededor de 23 paneles, porque cada uno llega a producir 5 kilowatts. Y el precio por estos 23 paneles solares es de 198,000 pesos. Si sabemos que en promedio se pagan 1.700 pesos mensuales, a ese 40% equivaldría a 682.8, lo cual eso es la cantidad que me ahorraría cada mes.
y de acuerdo a esa cantidad, la inversión se recuperaría en 24 años y 2 meses aproximadamente. La energía producida, consumida en la zona de Naucalpan de Juárez es de más o menos 130 kilowatts hora, aproximadamente al bimestre. Puede ser un poquito bajo, pero eso ya se debe a otros factores como el hecho de no estar siempre en la casa, no siempre usar aparatos, de desconectarlos, etcétera. El consumo anual, como lo podemos ver en la tabla del consumo, es de 780 kWh aproximadamente, que tiene un costo de 810 pesos ya usando el costo que se tiene actualmente de cada kilowatt hora. Ahora, para tener un 40% del consumo de energía de esta es de 312 kWh, que cuesta 324 pesos. Y pudimos estimar con la calculadora Preview Watts el consumo y las características del sistema fotovoltaico para generar esto, que se puede ver que en la tabla de resultados que tiene una serie de características los paneles, que incluso cuánta radiación puede llegar a pegar en el área de mi casa. Y en mi caso pues se consumen, como dije, 130 kilowatts. Entonces para producir el 40% bimestralmente es de 52 kilowatts hora. Por el bajo consumo que ya se hace en mi vivienda, el sistema elegido es de una celda fotovoltaica, la cual tiene una capacidad bruta de 270 watts. Y pues esta celda se encuentra en Home Depot y tiene un costo de 9,000 pesos mexicanos. Está hecho de policristalinos de 60 celdas 5 BB, BB es bus bar, para la interconexión a la red eléctrica. Este sistema es de la marca ERA y produce alrededor de 60 kilowatts por bimestre, lo cual es suficiente para mis necesidades. Con esto nos ahorramos unos 50 pesos aproximadamente, con lo que para llegar a los 9,000 necesitamos 30 años. Sección 3. Obtención de las características corriente-voltaje y potencia-voltaje mediante simulación en multisim. Esta sección se desarrolló con ayuda de un software de simulación que fue multisim. Con ayuda del profesor también se pudo desarrollar un módulo fotovoltaico que sería la base para desarrollar esta sección. Al principio, con una sola celda fotovoltaica, se hizo la simulación usando un voltaje de circuito abierto con un valor de 0.57 volts y una corriente de cortocircuito de valor de 34 miliamperes, en donde se puede observar que en la gráfica la curva corriente-voltaje da un valor constante de 0.57 volts y 34 miliamperes que en cuanto completen su recorrido tendrán una caída. Posteriormente se armó un circuito de 6 celdas conectadas en serie con una corriente de cortocircuito de un valor de 100 miliamperes en cada una de estas celdas. En la gráfica se observa que la corriente se mantiene constante en todo el circuito hasta el punto de tener su caída. De igual forma, la potencia se mantiene en incremento hasta que llega a un punto máximo y cuando disminuye esta corriente, la potencia también. Al armar nuestro circuito con dos módulos de 6 celdas cada uno y la misma fuente de voltaje, se observa el mismo fenómeno como si estuvieran conectadas las 6 celdas en serie de un solo módulo. Esto es debido a que la diferencia de potencial es la misma, ya que se encuentran en la misma tensión, de modo que se cumple que el voltaje total es igual a voltaje 1 igual al voltaje 2. La diferencia es notable cuando se hizo el circuito de los dos módulos de 6 celdas, cada uno conectados en serie, ya que sabemos que la tensión total es la suma de cada una de las tensiones o voltajes presentes. Esto hizo que el voltaje fuera el doble a comparación de las dos simulaciones anteriores. Por lo que al momento de conectar los paneles solares, si se quiere tener la mayor cantidad de voltaje posible, convendría conectarlos en serie. Para que se pueda simular una circunstancia en donde las condiciones climatológicas no estén muy adecuadas, se decidió usar solamente el 70% de la capacidad de voltaje de un módulo. Se puede observar que la potencia máxima alcanzada también bajó. De esto podemos decir que la potencia es proporcional al voltaje y de misma manera a la corriente. Se sabe que al momento de realizar esto experimentalmente, nuestras curvas características tendrán distintas variaciones que serán analizadas en la sección 4. Para la sección 4, vamos a obtener las características del voltaje y la corriente de los módulos fotovoltaicos.
Para realizar esta sección, se necesitaba poner en práctica lo aprendido teóricamente y compararlo con la parte experimental. Es por eso que fue necesario conseguir los materiales siguientes: dos módulos fotovoltaicos de 6 volts, un amperímetro y un voltímetro. De igual forma, fue necesario pedir un potenciómetro, que básicamente es una resistencia variable. Por comodidad, a la hora de la medición, se hizo uso de caimanes. De este modo sería más fácil conectar y desconectar los elementos del sistema. Se hicieron diferentes pruebas, en las cuales incluía la prueba de cada uno de los módulos, donde vimos el voltaje máximo y el voltaje mínimo variando el potenciómetro. Posteriormente, las celdas fotovoltaicas se conectaron en serie, donde pudimos ver el mayor de los voltajes. Sin embargo, todo dependía del sol, ya que en los últimos días tuvimos días nublados y fue muy difícil conseguir estas características. Otra de las pruebas realizadas fue conectando los módulos en paralelo, donde el mayor de los voltajes fue de 5.5 volts aproximadamente. Era de esperarse, por la ley que vimos en clase. La última de las pruebas fue tapando un 30% de uno de los módulos cuando estaban conectados en serie. Esta prueba fue desconcertante, ya que disminuía mucho los valores del voltaje y de la corriente. A continuación, se presentan las gráficas de las tablas en donde se registraron los valores del voltaje y la corriente, con las debidas características del circuito armado para lograr sacar las gráficas de las curvas corriente-voltaje y potencia-voltaje. Podemos ver que en las gráficas hay inconsistencias. Esto se debe a que las nubes interferían a medida que se estaban tomando los datos, por lo que la luz del sol no fue la misma en todo el momento de recopilar los datos. Podemos ver cómo las gráficas son muy parecidas a las que simulamos en el software de Multisim. Esto nos dice que el ejercicio experimental fue bueno. En esta gráfica podemos ver cómo el voltaje cayó de manera considerable al momento de tapar el 30% de uno de los paneles. Esto se debe a que no funcionan con la misma eficiencia, por lo que a la hora de instalar paneles solares en una vivienda es muy importante tomar en consideración estos puntos de cuándo cae la sombra y qué tanto cae la sombra. Conclusiones. Con respecto a las conclusiones, hemos llegado a tres. Una con respecto a la investigación, con respecto a las simulaciones que se hicieron y otra con respecto a lo experimental y los resultados que se obtuvieron acorde a ello. La parte investigativa de nuestro proyecto sirvió como detonante al debate de cómo estas nuevas energías verdes son potencialmente mejores que las actuales. En México tenemos un porcentaje de aprovechamiento de la energía solar potencial al 32%, sin embargo aún no se actúa acorde a ello. Para complementar este punto, investigamos nuestro propio consumo eléctrico, observando la gran demanda que solo un grupo pequeño de 4 personas puede tener. Logramos conectar nuestro panorama personal con el panorama que existe actualmente en México. Asimismo, la investigación sobre la teoría eléctrica en los paneles fotovoltaicos nos dio los principios que actúan sobre ellos, que utilizamos más adelante en lo que es las simulaciones y el reto experimental. Con respecto a las simulaciones, abarcamos dos principios. Primero simulamos los costos de instalación y recuperación de la inversión de paneles solares en un hogar mexicano, para después hacer una simulación con ayuda del profesor de cómo funcionaría un sistema de celdas fotovoltaicas conectadas. Para ello se utilizó el software de simulación de escritorio de Multisim. La primera simulación nos dejó impactados, pues observamos que la sola inversión en celdas fotovoltaicas para un hogar en México está arriba de los 150,000 pesos mexicanos, con una recuperación de la inversión arriba de los 15 años. Esto nos permite abrir el debate, al igual que la parte investigativa, sobre el potencial de la energía eléctrica generada a través de la radiación solar aquí en México. Con respecto a la segunda simulación, en el software de Multisim, nos permitió darnos una idea de cómo debería de actuar nuestro sistema una vez que lo llevemos a cabo en lo experimental. Asimismo, reafirmamos los conocimientos obtenidos de la teoría eléctrica en paneles solares. En cuanto al experimento y sus resultados, hemos de decir que no fue complicado llevar a cabo la instalación de este sistema, pues es un sistema simple y pequeño. Buscamos reproducir un resultado similar al obtenido a través de las simulaciones. Sin embargo, hemos de aceptar que no se puede. Las simulaciones manejan un entorno perfecto,
y en el que estábamos no teníamos en cuenta diversos factores. Uno de ellos que nos afectó fue la climatología, pues al momento de hacer las mediciones estábamos en un clima nublado y el cual hacía que el sol se ocultara detrás de las nubes. Aún así, con este inconveniente, creemos que junto con las tablas y gráficas que obtuvimos hemos podido demostrar un comportamiento parecido al esperado. Conocemos que el experimento es solo un experimento a escala y que puede contar con diversos errores. Sin embargo, aún con estos errores, el experimento demuestra el potencial que tiene la energía solar en los hogares mexicanos. Con esto podemos reafirmar la importancia de la implementación e investigación nueva en este campo sobre la generación de energía eléctrica a través de la radiación solar.